¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar sobre el reciente informe del Banco de México, donde hay estimaciones específicas, pero aspectos relevantes en torno a la percepción que el propio Banco Central de México está previendo para el crecimiento económico del país y diríamos en suma o en conjunto sobre los fundamentales económicos del país. De entrada habría que reconocer que lo que percibe el Banco de México en su cuarto informe correspondiente al 2024, es decir, en el cuarto trimestre del año pasado, es que en general los fundamentales económicos apuntan hacia un panorama complejo en el 2025. Y esa complejidad está vinculada al débil crecimiento económico que observa o que prevé el Banco Central para el 2025. Y en este terreno hay varios aspectos a considerar. Es decir, en principio está reconociendo que el Producto Interno Bruto va a tener un menor crecimiento que el reportado en el 2024. Primer elemento que hay que considerar y tenerlo muy claro en la agenda económica, en la agenda personal, en la agenda de mercados, en la agenda pública, es importante. El otro elemento es que la tasa general de inflación en el 2025 seguirá una trayectoria descendente, es decir, menor inflación en el 2025. Y con la aclaración que no se estaría logrando el objetivo de lograr una tasa de inflación de 3%, tal y como lo establece el propio Banco de México, sino hasta el 2026. Insisto, no lo prevé esta estimación del 2025. La tasa de interés de referencia iría en congruencia a la disminución de la tasa de inflación. Y sí, hay algunas estimaciones al respecto. Unos prevén incluso que la tasa de interés de referencia puede estar llegando a 7.5% al cierre del 2025, pero casi todos coinciden, especialistas, expertos en economía, de que muy probable estaría rondando el 8% la tasa de interés de referencia del Banco de México. Y obviamente ahí también queda muy claro que la paridad cambiaria peso-dólar pues estaría enmarcada dentro de la volatilidad financiera en el contexto de estas decisiones, sobre todo decisiones de política pública de los Estados Unidos, que le genera ruido en general a las variables económicas, no solo de México, sino de todo el mundo. En la parte de la perspectiva económica que prevé o estima Banxico para el 2025, nosotros leemos en Ecoeconómico, lo hemos estado dando seguimiento para ir evaluando los avances, no solo en términos de predicción, sino los resultados específicos que se tienen en materia de crecimiento económico. Y de entrada sabemos, y lo hemos revisado de manera muy consistente en este espacio, de que hay una reducción, hay un menor dinamismo del Producto Interno Bruto en términos de tendencia. El 2023 la tasa de crecimiento del producto fue de 3.3%, cierra ya en los datos preliminares, los revisados que hizo recientemente la semana pasada el INEGI, pues sí, se confirma que el crecimiento en el 2024 es de 1.5%. Y la expectativa que prevé en términos de
de estimación adelantada del Producto Interno Bruto por parte del Banco de México es que crezca puntualmente, en su estimación puntual, el Producto Interno Bruto en este año en 0.6%. El rango es un poco amplio porque el intervalo que prevé de crecimiento está entre menos 2%, menos 2% y 1.4%. Esto implica que puede tomar incluso los extremos en el crecimiento económico, pero la estimación puntual, sin duda, es 0.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año. Y en este sentido, el resultado, el análisis sobre el valor del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del 2024 y por lo tanto el resultado anual ajustado que la semana pasada dio a conocer el INEGI, como lo apuntamos, pues confirma específicamente de que fueron dos de los sectores que más incidieron en la reducción del crecimiento económico de México, 1.5% que apuntamos, pues el campo se vio fuertemente mermado en su desempeño. Desde el cuarto trimestre del 2023, que tuvo una caída de menos 5.9%, el primero, el segundo y el cuarto trimestre del 2024 estuvieron tasas negativas, y el resultado es de que hay un decrecimiento en el 2024 de menos 2.3% en las actividades del campo. Pero el sector industrial, prácticamente todos los trimestres del año 2024 tuvieron crecimientos muy marginales, y el resultado fue de que las actividades industriales del país tuvieron un aumento marginal de apenas 0.2%. Es decir, debilitamiento del campo, debilitamiento del sector industrial en el 2024 ocasionaron un bajo aumento en el Producto Interno Bruto en el 2024. Destaca dentro de los factores que evalúa el Banco Central, particularmente llama la atención de que parte del factor de mayor incidencia en la disminución del crecimiento económico del país tiene que ver con el debilitamiento observado por la demanda efectiva, por el consumo privado y por la inversión productiva. Y cuando lo revisamos en detalle, estos dos componentes de la demanda efectiva que perdieron dinamismo, revisemos el consumo privado en términos de la perspectiva del 2023 y el 2024 mes a mes. El primer elemento es, si tiramos la tendencia en cualquiera de los meses entre el 2023 y el 2024, observamos en general una tendencia decreciente. Si particularizamos el cuarto trimestre, es decir, la última parte del 2024 versus 2023, observamos que en efecto el consumo privado perdió dinamismo. En el 2023, en el cuarto trimestre, en términos anuales, el consumo privado creció 4.9%. Y en el cuarto trimestre del 2024, el crecimiento fue de 1%. Es decir, hay una baja sustantiva en el comportamiento del consumo privado, insisto, como uno de los factores que influyeron a que el ritmo de crecimiento o la pérdida de dinamismo del Producto Interno Bruto haya resultado en el 2024. Y el otro es la inversión fija bruta, lo que llamamos inversión productiva, en construcción y maquinaria y equipo. Este tipo de inversión es parte importante porque, digamos, forma parte de la inversión en capital en infraestructura, buena parte de ella, pública y privada. Y si vemos
los dos elementos. La tendencia en cualquiera de los meses de 2024 versus 2023, en cualquiera de los meses la tendencia es negativa, es decir, descendente. Y el otro elemento, el que estamos haciendo, el que estamos analizando para tener una revisión más puntual, en el cuarto trimestre del 2023, el último trimestre del ejercicio 2023, el crecimiento de la inversión productiva, la inversión fija bruta, fue de 18.4% en términos anuales. Y para el cuarto trimestre del 2024 fue de menos 1.4%. Es decir, hay un decrecimiento muy claro de un nivel de 18.4% reportado en el cuarto trimestre del 2023 a una tasa de menos 1.4% en el cuarto trimestre del 2024. Ahí está lo que señalamos. Tanto el consumo privado como la inversión productiva mostraron pérdida o manifestaron menor dinamismo, para establecerlo de manera muy específica. El Banco de México, decíamos al principio, prevé de que la inflación en términos de la meta del 3% que tiene establecido, digamos, el Banco Central, de administrar, digamos, ese nivel general de precios de bienes y servicios, prevé que, en efecto, esa meta se estaría logrando hasta el tercer trimestre del 2026. En tanto que lo que sí está previendo es que va a seguir a la baja la tasa general de inflación. Va a estar cerrando, de acuerdo a la estimación que hace el Banco de México, en 3.3% en el cierre o al cierre del 2025. En el cuarto trimestre del 2025 sería la tasa de inflación de 3.3%. Es buena noticia porque tendría, si revisamos la tendencia, pues una reducción paulatina pero constante a la baja de la tasa general de inflación en el país. En el 2022 la tasa era de 7.82%, en el 2023 era de 4.66%, en el 2024 de 4.21% y estaría cerrando, de acuerdo a esta estimación del Banco Central, en el 2025 3.3%. Es decir, esto es muy importante porque significaría que la política monetaria tuvo su incidencia en la reducción de precios. El manejo de la tasa de interés de referencia fue factor en la disminución de la inflación, como lo vemos. Evidentemente hay una evaluación, diríamos, en los fundamentales económicos, en donde deja entrever el Banco de México, en principio, que no hay una especie de crecimiento débil, pero que no raya en la línea de recesión económica, es decir, de una caída negativa en el comportamiento del Producto Interno Bruto, ni para el 2025 ni para el 2026. Y destacaría lo siguiente, es decir, para el 2026 estaría planteando, en este escenario complejo en el cual hemos apuntado, de que el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento de 1.8%. Esto significaría que en el próximo año, 2026, la economía mexicana mostraría señales, síntomas de recuperación productiva, de recuperación económica. Eso es importante porque finalmente el Banco Central tiene su propia expectativa en materia de desempeño en los fundamentales. E incluso cuando uno revisa los intervalos, se da uno cuenta que hay un manejo con un intervalo estadístico de tolerancia aceptable, porque pueden estar cayendo el crecimiento en la parte alta del intervalo, ¿verdad? En el 2025, si cae en la parte alta, el crecimiento sería de 1.4% del Producto Interno Bruto. Si para el 2026 cae en la parte alta del intervalo que prevé el Banco de México, estaría creciéndose en 2.6%. Es decir, sí hay, a nuestro juicio, pese a un panorama complejo en los fundamentales, de que puede haber
un crecimiento modesto, pero consistente, sin riesgos de una recesión económica en el país. Y el otro elemento que va acompañado de esto tiene que ver con la generación de empleo formal, es decir, del número de afiliados al Seguro Social en 2025 y en 2026. Los rangos los pueden observar, pero diríamos en el 2025 de manera puntual está está estimando el Banco Central de que se pueden estar generando alrededor de 320,000 puestos formales en México nuevos. Es un dato, repito, relevante en las condiciones en las cuales hemos estado señalando la complejidad de el tema de la condición financiera, de las condiciones de la paridad cambiaria, del comportamiento incierto que tiene el mercado financiero. Y para el 2026 prevé el Banco Central de manera específica, de manera puntual, de que pueden estar generándose 460,000 nuevos empleos formales en el país. Si lo leemos, queda claro que hay cierto optimismo por parte del Banco de México en estos escenarios. Y ya lo comentamos en materia de inflación, la meta la estarían alcanzando, la meta de 3% de la inflación que tiene establecido el Banco Central, el 3% se estaría cumpliendo hasta el tercer trimestre del 2026, tal como lo señalamos inicialmente. Hay riesgos en materia de crecimiento económico, lo reconoce el Banco Central. Los riesgos a la baja del crecimiento económico es que se intensifique la incertidumbre externa. Esto que está sucediendo a raíz de las decisiones de política económica, de política pública, de parte del gobierno de Donald Trump. El menor crecimiento de Estados Unidos, sin duda, puede tener incidencia en el crecimiento de México. Los episodios de volatilidad del mercado financiero puede tener implicaciones en México, y la parte de la consolidación fiscal que limita el tema del gasto público por el tamaño de la deuda pública que tiene el gobierno mexicano, que ronda por el orden del 51% del Producto Interno Bruto, y que eso limita la capacidad del efecto positivo del gasto público sobre el crecimiento económico. Y los riesgos a la alza, es decir, lo que puede estar generando mayor crecimiento económico, es que Estados Unidos reporte un crecimiento mayor al que se está previendo. Eso puede ser favorable para México, que en efecto el gasto público de México puede tener mayor incidencia en el crecimiento económico, es decir, que se logre los márgenes necesarios en la parte de la consolidación fiscal para que el gasto público tenga un efecto favorable, de manera que la demanda agregada, consumo, inversión más gasto, pudiese ser un factor importante en el crecimiento. Y el otro es que haya mayor inversión a partir de las negociaciones complejas de estira y afloja en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Ese es el panorama que está viendo el Banco de México. Lo que podríamos establecer como una gran lectura de este cuarto informe del Banco de México y de sus expectativas es que el crecimiento económico de México estará inscrito en un contexto de volatilidad e incertidumbre del mercado financiero y cambiario, con tasas de interés de referencia que apuntan hacia la baja y que sin duda, evidentemente, van a estar condicionadas de la situación específica que se logre superar con el tema de los aranceles. Eso es un elemento muy importante, que ojalá se logren acuerdos importantes que le den mejor certidumbre y estabilidad a los fundamentales económicos de México.
Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede de manera voluntaria y altruista, done sangre.